Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, sean fuertes, no teman, miren a su Dios que trae el desquite. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Es en este contexto y no en otro como debemos de leer el Evangelio de hoy, que nos presenta precisamente la curación de un paralítico, donde de manera muy ocurrente, por la intensidad y si se quiere por la fe del paralítico y de quienes lo acompañaban, al no encontrar espacio para ingresar en la casa donde estaba Jesús, de la manera más ingeniosa, suben al techo o loseta de la casa judía, abren dichas losetas y descuelgan a través de cuerdas la camilla del paralítico para colocarlo justo frente a Jesús. Una escena que nos maravilla y que nos muestra el ingenio, el talento de aquellos hombres y mujeres cuando tienen fe. Los evangelios nos muestran constantemente a un Jesucristo rodeado de gente. Abigarradas multitudes lo acompañaban. No se trata solamente de una personalidad carismática, al mejor estilo de los supercantantes, de las estrellas de cine o de televisión que hoy en día el mundo propone como ídolos o como modelos de vida. No, más allá de la personalidad de Jesús, encontramos en él un hombre que hablaba con autoridad. En efecto, los evangelios son reiterativos al afirmar que Jesucristo hablaba, proclamaba un mensaje distinto de la forma como lo hacían los rabinos y maestros de la ley de su tiempo. En él había una unción especial, el fuego del Espíritu Santo. Admirado de la fe de este hombre y sus acompañantes, proclama una promesa bendición sobre el enfermo: tus pecados están perdonados. Pero no todo es bello en la escena evangélica. Los fariseos, aquellos hombres que siempre apoyados en los legalismos, en esto no se puede, esto nunca se ha hecho así, se debe respetar siempre la tradición. Los fariseos, eternos contradictores de Jesús, se cuestionan interiormente cómo este hombre puede blasfemar y decir que perdona pecados cuando solo es potestativo de Dios. Jesús, que lee la mirada y el corazón de los hombres, cuestiona a los mismos y les dice: ¿por qué ustedes se envenenan en vez de alegrarse porque este hombre se le perdona los pecados? Que es más fácil decirle: levántate y camina sanándolo de su parálisis, o decirle: tus pecados quedan perdonados. Y Jesús, para mostrar
que es aquel que cumple las promesas anunciadas por el profeta Isaías de una renovación y sanación del mundo, de los hombres, sanación y curación de las enfermedades, le dirá al hombre: levántate, libérate de tu parálisis y echa a caminar, que Dios no quiere hombres paralíticos en sus piernas, ni mucho menos paralíticos en su corazón, paralizados por el miedo, la angustia, la depresión, la desesperanza. Todos quedan admirados, nos dice el evangelista Lucas, y simplemente junto con el enfermo sanado, alaban, glorifican a Dios y reconocen que nunca jamás en la historia de Israel se habían visto semejantes obras prodigiosas. Hoy creen que con Navidad el Señor puede sanar las heridas de tu alma, transformar tu existencia, hacerte una mujer o un hombre distinto. ¿Crees, siguiendo las promesas del profeta Isaías, que las manos débiles serán robustecidas, las rodillas vacilantes fortalecidas, los enfermos, ciegos, sordos, paralíticos y mudos serán sanados, las aflicciones y penas se alejarán, porque llega el Redentor, llega el Salvador, llega el Sanador? En este contexto podemos ubicar nosotros el Evangelio de hoy en un caso muy especial de un paralítico sanado. Lleno de detalles pintorescos, se nos muestra cómo en medio de la multitud que abigarrada acompañaba a Jesús en una casa judía en Galilea, un hombre es presentado ante el Maestro, no de forma convencional, descorriendo las losetas que tapaban el techo de la casa, lo descuelga en una camilla a partir de sendas cuerdas. Jesús se admira del interés, la tosudez de estas personas que presentan al enfermo y simplemente de manera espontánea, ante la solicitud de ser sanado de su parálisis, la primera sanación o curación que le ofrece Jesús es la sanación interior y le dice: hombre, tus pecados están perdonados. Pero ¿qué ha dicho Jesús? Y lo ha dicho en frente de escribas y fariseos. Los legalistas, los puros de todos los tiempos, en Jesús se llamaban así fariseos. Dicen ellos en su interior: ¿qué se cree este hombre? ¿Qué blasfemias está diciendo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús, que leía sus miradas, sus pensamientos, les invita a reflexionar. ¿Qué es más fácil decirle a un hombre: tus pecados quedan perdonados? O sanarlo de su parálisis y decirle: levántate y anda. Y Jesús, para probar su autoridad, su señorío, su hablar en nombre de Dios, invita al enfermo y le dice: a ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Nos dice el evangelista Lucas que el hombre, levantándose al momento, a la vista de toda la multitud, se puso en pie, tomó la camilla y se marchó a su casa, dando gloria a Dios en medio de gritos de júbilo. La gente quedaba admirada viendo las obras de Jesús. Quiere ser fundamentalmente un signo para animarnos a reconocer en la venida humilde de Jesús en una pesebrera, a entrar en la historia de los hombres, a reconocer allí el principio de una renovación del mundo a partir de actos tan sencillos aparentemente, pero tan poderosos como la sanación del hombre. Es que si algo ha quejado a la humanidad es el misterio de la enfermedad, el misterio del dolor y el misterio del pecado en su alma. En esta misma línea encontramos también el texto precioso del profeta Isaías en el capítulo 35, cuando se nos invita a esperar con confianza, con ilusión y con alegría la venida de Jesús niño en nuestra vida, a renovarnos interiormente y a cambiar de actitudes existenciales. Atrás la debilidad. De hecho, Isaías afirmará:
fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no tengan miedo. Miren a Dios que viene en persona y los salvará. Ya brotan las aguas en el desierto, el páramo es un estanque, lo reseco se ha convertido en manantial. Es la transformación cósmica, es la renovación de todo el mundo creado, pero es sobre todo la conversión del corazón humano por el perdón de los pecados y la sanación de nuestras dolencias, de nuestros sufrimientos. No es pues mera literatura, no es pura retórica vacía el anuncio de Jesús. Hoy, hermano, hermana, se te invita a escuchar estas palabras, y si te sientes enfermo en tu cuerpo, o peor aún en tu alma, recibe la sanación integral, recibe la curación que nos viene solamente de Dios, nuestro Señor, en la imagen de un recién nacido. Que Dios te bendiga, Jesús te acompañe, María interceda por todos nosotros. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces
entonces se iluminarán. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán. Nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven,
Jesús, para probar su autoridad, su señorío, su hablar en nombre de Dios, invita al enfermo y le dice: a ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Nos dice el evangelista Lucas que el hombre, levantándose al momento, a la vista de toda la multitud, se puso en pie, tomó la camilla y se marchó a su casa, dando gloria a Dios en medio de gritos de júbilo. La gente quedaba admirada viendo las obras de Jesús. Quiere ser fundamentalmente un signo para animarnos a reconocer en la venida humilde de Jesús en una pesebrera, a entrar en la historia de los hombres, a reconocer allí el principio de una renovación del mundo a partir de actos tan sencillos aparentemente, pero tan poderosos como la sanación del hombre. Es que si algo ha quejado a la humanidad es el misterio de la enfermedad, el misterio del dolor y el misterio del pecado en su alma. En esta misma línea encontramos también el texto precioso del profeta Isaías en el capítulo 35, cuando se nos invita a esperar con confianza, con ilusión y con alegría la venida de Jesús niño en nuestra vida, a renovarnos interiormente y a cambiar de actitudes existenciales. Atrás la debilidad. De hecho, Isaías afirmará: fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón: sean fuertes, no tengan miedo. Miren a Dios, que viene en persona y los salvará. Ya brotan las aguas en el desierto, el páramo es un estanque, lo reseco se ha convertido en manantial. Es la transformación cósmica, es la renovación de todo el mundo creado, pero es sobre todo la conversión del corazón humano por el perdón de los pecados y la sanación de nuestras dolencias, de nuestros sufrimientos. No es pues mera literatura, no es pura retórica vacía el anuncio de Jesús. Hoy, hermano, hermana, se te invita a escuchar estas palabras, y si te sientes enfermo en tu cuerpo, o peor aún en tu alma, recibe la sanación integral, recibe la curación que nos viene solamente de Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, sean fuertes, no teman,
miren a su Dios que trae el desquite. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Es en este contexto y no en otro como debemos de leer el Evangelio de hoy, que nos presenta precisamente la curación de un paralítico, donde de manera muy ocurrente, por la intensidad y si se quiere por la fe del paralítico y de quienes lo acompañaban, al no encontrar espacio para ingresar en la casa donde estaba Jesús, de la manera más ingeniosa, sube el corazón, paralizados por el miedo, la angustia, la depresión, la desesperanza. Todos quedan admirados, nos dice el evangelista Lucas, y simplemente junto con el enfermo sanado, alaban, glorifican a Dios y reconocen que nunca jamás en la historia de Israel se habían visto semejantes obras prodigiosas. Hoy creen que con Navidad el Señor puede sanar las heridas de tu alma, transformar tu existencia, hacerte una mujer o un hombre distinto. ¿Crees, siguiendo las promesas del profeta Isaías, que las manos débiles serán robustecidas, las rodillas vacilantes fortalecidas, los enfermos, ciegos, sordos, paralíticos y mudos serán sanados, las aflicciones y penas se alejarán, porque llega el Redentor, llega el Salvador, llega el Sanador? En este contexto podemos ubicar nosotros el Evangelio de hoy en un caso muy especial de un paralítico sanado, lleno de detalles pintorescos. Se nos muestra cómo en medio de la multitud que abigarrada acompañaba a Jesús en una casa judía en Galilea, un hombre es presentado ante el Maestro, no de forma convencional, descorriendo las losetas que tapaban el techo de la casa, lo descuelgan en una camilla a partir de sendas cuerdas. Jesús se admira del interés, la tosudez de estas personas que presentan al enfermo y simplemente de manera espontánea, ante la solicitud de ser sanado de su parálisis, la primera sanación o curación que le ofrece Jesús es la sanación interior y le dice: hombre, tus pecados están perdonados. Pero ¿qué ha dicho Jesús? Y lo ha dicho en frente de escribas y fariseos, los legalistas, los puros de todos los tiempos. En Jesús se llamaban así fariseos. Dicen ellos en su interior: ¿qué se cree este hombre? ¿Qué blasfemias está diciendo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús, que leía sus miradas, sus pensamientos, les invita a reflexionar. ¿Qué es más fácil decirle a un hombre: tus pecados quedan perdonados? O sanarlo de su parálisis y decirle: levántate y anda. Al techo o loseta de la casa judía, abren dichas losetas y descuelgan a través de cuerdas la camilla del paralítico para colocarlo justo frente a Jesús. Una escena que nos maravilla y que nos muestra el ingenio, el talento de aquellos hombres y mujeres cuando tienen fe. Los evangelios nos muestran constantemente a un Jesucristo rodeado de gente. Abigarradas multitudes lo acompañaban. No se trata solamente de una personalidad carismática, al mejor estilo de los supercantantes, de las estrellas de cine o de televisión que hoy en día el mundo propone como ídolos o como modelos de vida. No, más allá de la personalidad de Jesús, encontramos en él un hombre que hablaba con autoridad. En efecto, los evangelios son reiterativos al afirmar que Jesucristo hablaba, proclamaba un mensaje distinto de la forma como lo hacían los rabinos y maestros de la ley de su tiempo. En él había una unción especial, el fuego del Espíritu Santo. Admirado de la fe de este hombre y sus acompañantes,
proclama una promesa bendición sobre el enfermo: tus pecados están perdonados. Pero no todo es bello en la escena evangélica. Los fariseos, aquellos hombres que siempre apoyados en los legalismos, en esto no se puede, esto nunca se ha hecho así, se debe respetar siempre la tradición. Los fariseos, eternos contradictores de Jesús, se cuestionan interiormente cómo este hombre puede blasfemar y decir que perdona pecados cuando solo es potestativo de Dios. Jesús, que lee la mirada y el corazón de los hombres, cuestiona a los mismos y les dice: ¿por qué ustedes se envenenan en vez de alegrarse porque este hombre se le perdona los pecados? Que es más fácil decirle: levántate y camina, sanándolo de su parálisis, o decirle: tus pecados quedan perdonados. Y Jesús, para mostrar que es aquel que cumple las promesas anunciadas por el profeta Isaías de una renovación y sanación del mundo, de los hombres, sanación y curación de las enfermedades, le dirá al hombre: levántate, libérate de tu parálisis y echa a caminar, que Dios no quiere hombres paralíticos en sus piernas, ni mucho menos paralíticos en su corazón. Dios, nuestro Señor, en la imagen de un recién nacido. Que Dios te bendiga, Jesús te acompañe, María interceda por todos nosotros. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad.